¿Me confirman que ven la pantalla, por favor? Listo, por ahí se ve. Bien. Señor, Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Este ya lo miramos. Y vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir esto. Y así sí. Ah, esto está por ahí. Eh, faltan. Bueno, este proyecto también está en Python, pero ya está con SQL. Entonces, pues nos interesa es el tema de las consultas, ¿no? Eh, Estaba mirando era cuál era la base de datos porque no me acuerdo. Este proyecto sí es en software, esos son de los compañeros de Explorador, pero de la de Pereira. Entonces, ellos tenían que hacer una plataforma, eh, un software, tenían que hacer ellos. Y ellos sí veían SQL y veían en Python. ¿Sí? Entonces, teníamos un menú sencillito, ellos veían clientes acá y acá estaba para obtener todos los clientes. Esto es lo que está en la base de datos, esa base de datos es esta.
Solo hay un cliente acá. En este caso, el cliente está relacionado con preferencias, pero este cliente pues no tiene preferencias. Eh, y acá no, en productos no había, solamente productos salió un mensaje, facturas también salió un mensaje y estaba el de salir para terminar. O sea que lo único que tenía era cliente realmente. Y acá podía crear un cliente, sencillamente con las ventanas sencillas les colocaban ahí la cédula. eh, no me acuerdo cuál tenía aquí creada, pero voy a ponerme ahí esta. El nombre, María, el email, María arroba, teléfono, opción. Ahí. Y preferencia si tenía o no tenía. Entonces envío rápido, algo así. Cliente María fue creado exitosamente y si le damos a obtener todos, ahí aparecía el cliente creado, María que fue creado. Y si nosotros vamos acá y actualizamos, entonces aquí está, esa sería la María, no me acuerdo si está la base de datos, sí, ahí está la base de datos, ahí está María y está, eh, ahí está preferencia, ya la tenía por aquí, ahí está. Entonces, María, la que acabamos de crear, y las preferencias en este caso de María, como la capa, mirar el identificador del cliente. Bueno, entonces, este era así, tenía un CRUD, sencillamente para crear, obtener todos, obtener por cédula, por ejemplo, acá la cédula es 1090, la de Rafa, entonces, si buscaba el 180, no se encontró, si buscaba el 1090, pues entonces encontraba a Rafa y podía actualizar por la cédula, en este caso 1090, y el nombre, Rafa 2. Y ahí, bueno, ahí pedía todo lo demás. Rafa2, arroba, email. Teléfono, no me acuerdo qué teléfono tenía, pero supongamos que en mi teléfono A venía a ser. Y preferencias, inicialmente acá vimos que Rafa no tenía preferencias, vamos a colocarle que tiene preferencias. Entonces, envíos. Y ahí se actualizaba. Y si le damos acá, este era el ya se nos actualizó acá porque era, Rafa se quedó Rafa 2 tal, pero pues aquí veo que no se, que debió haberse actualizado las preferencias. Bueno, ahorita miramos el código porque no me acuerdo cómo fue que quedó el tema de las preferencias, porque todavía sigue diciendo que vacías. Y el de eliminar, entonces lo mismo por la cédula, en este caso voy a eliminar a Rafa, se eliminó, si lo tenemos todos, solo quedó María, o sea que ahí estaba el de eliminar. Bueno, aquí no, ahí está, se elimina. Bueno, entonces ese era ese ejercicio de, el proyecto que ellos tenían que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué nos interesa de esto? El código. Vamos a revisarlo. Bueno, por acá sacaban los mensajes, era como cuando se decía obtener información, entonces nos mostraba, era en JSON, la información que se estaba obteniendo. Bueno, ¿qué tenía este proyecto? Entonces, tenía pues su main principal, donde está poniendo su proyecto, que es el menú, ¿sí? Tenía unas vistas. En este caso era la vista de Tinker para visualizar esto. Ahí había una clase. Miren que esto es lo mismo que Java, ¿no? Tenemos una clase llamada vista. Recuerden que las clases empiezan en mayúscula. Tenemos un constructor. Esto es un constructor acá de la clase. Y self es el mismo TIS de Java, el mismo TIS de Java. Y acá pues estamos declarando nuestros atributos y inicializando los correspondientes si se necesita inicializar. Teníamos los métodos mostrar, obtener, limpiar,
el del botón, las alertas, las tablas y el de, bueno, de arrancar. Y ese pues era llamado acá en vista. Acá fíjense que está la creación de un objeto. En este caso no está la palabra new como en Java. Sencillamente se llama la clase para hacer la instancia de la clase y la creación del objeto. Y de una vez en este caso ya creado el objeto, pues se permite hacer la llamada a los diferentes métodos. Entonces se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Es el mismo constructor de Java y acá la misma creación del objeto. La única diferencia es pues, los tipos de, de datos que no se requiere especificarlo, ¿no? Y pues algunas cositas, como por ejemplo los métodos acá empiezan con def y son con dos punticos y es importante la sangría en tema de Python. Bien, entonces esta era para el tema de la vista. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno, esta es el submenú, es este, o sea, una cosa es esta vista y otra cosa es ese submenú que es acá. Y el submenú entonces tenía la de crear, obtener, actualizar clientes. Y ahí estaba lo que hacía crear clientes, lo que hacía obtener clientes, actualizar clientes, eliminar clientes y lo demás. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa para nuestro proyecto? Bueno, el controlador. Tenemos un controlador, tenemos un servicio, voy a separar, colocar este UI por acá, un controlador de cliente dado, necesito, creo que este no tiene servicio. No, este no tiene servicio. Entonces, tenemos el controlador. Ahora sí voy a dejar acá, que no tiene servicio. Tenemos nuestro DAO y tenemos la conexión a nuestra base de datos y tenemos nuestra entidad. Listo. Entonces, miremos la estructura. Tenemos nuestra archivo principal, nuestro script principal, que es este. Tenemos nuestra carpeta para las vistas. Acá está la vista que les mostré. Tenemos una carpeta útil. La carpeta útil, pues siempre, normalmente la vamos a ver ahí. Y es todos los archivos diferentes fuera de nuestra estructura que nos tiene un script para ayudarnos a eh, hacer algo como, por ejemplo, en este caso, crear un identificador o validar correos, cualquier otro archivo script que no sea parte de la estructura como el controlador, el servicio, la configuración, las vistas, cualquier fuera eso. Entonces, cualquier otro archivo viene acá en Utils. En este caso, tenemos un archivo que nos permite crear los identificadores. Les estábamos hablando el sábado de que las tablas tienen una llave principal y esa llave principal pues es la que va a identificar diferentes objetos, ¿cierto? Entonces, también ahorita que estábamos mirando el ejercicio anterior, vimos el tema de editar, pues cuando uno va a editar se necesita un ID único para poder editar esos aves en ese ejemplo. Pues entonces aquí tenemos una función que lo que hace es recibir la cédula y a partir de esa cédula lo que hace es juntarla con este otro texto que se genera y se crea a partir de eso un identificador único utilizando esta librería. Entonces lo que hacemos es utilizando la librería de UIT y en este caso UIT versión 5 para tomar un texto con la cédula y con eso nos crea un identificador único para este cliente. Podemos meter la cédula, correo, podemos juntar diferentes lo que nosotros queramos ahí concatenar, ¿sí? Entonces, acá vemos la función, lo que nos recibe. Y ese identificador único pues nos genera este que ustedes ven acá, esa serie de números con guioncitos, ese es el identificador único, ¿sí? Al crearse con, coloco acá, al crearse con la cédula, pues hace que, como la cédula es única o el correo es único, pues hace que para cada usuario ese identificador sea único. ¿Mm? Bueno, entonces ya es esa función de crear el identificador único y la tenemos en la carpeta útiles. Bien. ¿Qué tenemos aparte de eso? Ya vimos lo de submenú, ya vimos las vistas, estos son submenús. Y ahora vamos al controlado. Lo que venga de la vista, en este caso, la vista de nosotros va a ser el front, como lo vimos nosotros en la de Aves, que es un HTML, CSS y JavaScript, pues entonces viene ahí. No importa lo que venga, si es un software, si es algo, como en este caso, como la vista en Tinter o en HTML, CSS y JavaScript, o si viene un móvil, no importa, todo va a llegar hacia el controlador, ¿sí? Entonces, en ese caso, la información eh, llega desde los formularios al controlador y sale desde el controlador hacia la vista,
¿sí? El controlador es el intermediario, ¿no? Entonces tenemos nosotros la vista, el controlador y nuestra base de datos. Entonces, llenamos la información de la vista, va hacia el controlador hace lo que tienen que hacer ahí y lo va hacia la base de datos y cuando recibe la respuesta a la base de datos, la manda hacia la vista. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos una clase controlador, tenemos un constructor que lo que hace es inicializar en nuestro cliente dado. Vamos a revisar el cliente dado. El cliente dado lo que tiene son los diferentes métodos para las consultas SQL como nosotros lo vemos acá. Es decir, nosotros en nuestro proyecto de Sprint no vamos a trabajar con el tema de dados, sino con el ORM. En este caso, con los repositorios, perdón. En este caso tenemos dado y los repositorios que contienen el dado. Los dados normalmente son para cuando vamos a crear proyectos sencillos donde se requiere solamente un CRUD. Y los repositorios ya cuando no solo son un CRUD, sino son algunas otras consultas mucho más avanzadas, diferentes a de pronto a las que puede tener el ORM normalmente. El ORM trae consultas básicas del CRUD también podemos colocar consultas nativas. Entonces, en este caso vendría la cosa así, voy a pasar voy para acá. El controlador, entonces lo que hace apenas se crea el objeto controlador, si nosotros vamos a mirar el momento eso se llama cliente controlador, vemos que apenas llaman al submenú, o sea, apenas nosotros, ese es el proyecto, apenas entramos a cliente, en ese momento a cliente lo que hace es, el cliente submenú lo que hace es llamar a la clase controlador, así funciona. Entonces hace lo mismo, hace una instancia de la clase cliente controlador, que era un objeto, y ese controlador y ese objeto lo que hace llamar, en este caso, el método obtener clientes. Entonces, si nosotros vamos al controlador y vamos al método obtener clientes, que es el primero que está acá, cuando se crea la instancia de ese controlador, en ese momento se crea a su vez la instancia de cliente dado. Entonces, vamos a mirar qué tiene el cliente dado. En el momento en el que se crea cliente dado, recuerden que los inits son los constructores. Entonces, en ese momento, lo que se hace es crear una instancia de conector database. En ese momento, vamos a conector database y cuando se crea la instancia de conector database, lo que se hace sencillamente es hacer la configuración para nuestra base de datos. En este caso, usted le define cuál va a ser nuestro host, si es el IP de donde va a estar nuestra conexión hacia nuestra base de datos, en este caso localhost, el usuario de nuestra base de datos, que en este caso root, la password, que en este caso va a ser root, y el puerto, que es como este proyecto está corriendo por MySQL, no por SAM, entonces el puerto era el 3307. Entonces, por está corriendo por 3607. Y el nombre de la base de datos en es el Commerce B. Eso es porque se le puso este nombre a la base de datos, y Commerce B. ¿Sí? Entonces, configurando nuestra base de datos, también tenemos un atributo para saber si hay conexiones o no. En este caso, como no hay conexiones, pues sencillamente las conexiones son vacías, no hay conexiones. Entonces, fíjense en que es una llamada tras llamada, ¿no? En el momento en el que nosotros arranca nuestro proyecto, en este momento hace un conector hacia una instancia hacia la conexión de la base de datos. Eso es para poder hacer llamar, crear o llamar la conexión a esa base de datos y llama lo que es inicializar DB. Inicializar DB en este caso es este método. Entonces, fíjense, en arranca el proyecto, creamos una instancia de conector database, que es esa instancia de conector database, vamos a colocarlo aquí. Ahí. Vamos a colocarlo por acá. Entonces llama al conector database, al método, en el momento de hacer la conexión nuevamente, de crear el objeto, en ese momento llama al constructor y se hace la configuración de la base de datos que ya les mencioné. Después se llama el método inicializar database, entonces en este caso, recuerden que acá estamos hablando de clases, por lo tanto acá ya hablamos de métodos, ¿no? Esos son funciones de Python, pero recuerden en programación orientada a objetos. Si eso estamos hablando de una clase, por lo tanto esto se convierte en objetos. Por eso es que funciones y métodos es la misma cosa. La diferencia es en dónde se esté utilizando. Si es una clase, si es el objeto, si la función está creada dentro de una clase y es llamada a través de un objeto, pues es un método, se llama, conoce como método. Por eso es que en la documentación ustedes van a estar hablando, van a encontrar que hablan sobre algunos métodos, ¿no? Y otras sobre funciones. Pero es la misma cosa y se escribe igual. Entonces, en este caso, al crear el objeto, estamos llamando, en este caso, el método inicializar DB. El método inicializar DB lo que hace
es tomar la configuración de nuestra base de datos. En este caso, la configuración de la base de datos es todo esto. Siempre debe haber una una configuración de la base de datos para poder hacer la conexión correspondiente. Después, en este caso tenemos un string que va a tener la consulta para crear la base de datos. Eso lo estaremos trabajando mañana en la práctica. Creamos una base de datos si no existe y el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos se llama e-commerce Business. Después, usamos la base de datos creada. Primero la creamos y después la usamos, ¿sí? Listo. Borramos la configuración de la base de datos. Esto es algo porque hicimos con los compañeros para hacernos simple, pero por ustedes sencillamente ignoren este, este, esta línea, y es que porque ellos en algún momento querían aprender a crear la base de datos directamente o creándola manualmente. Nosotros la vamos a crear manualmente y las tablas se van a crear dinámicamente, ¿sí? Bueno, entonces nos conectamos a la base de datos. En este caso llamamos a conectar. Recuerden que self, ese self que ustedes ven, es el TIS de Java, es el TIS. Entonces cada vez que ven self algo, se refieren a los métodos o a los atributos de la clase. Entonces llamamos al método conectar. El método conectar lo que dice es que si no existe una conexión, ¿sí? O si está desconectado, entonces procedemos a trabajar en este caso con la librería de MySQL, y lo que hacemos es conectarnos a nuestra base de datos. En este caso, la configuración de nuestra base de datos, pues es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces procedemos a hacer la conexión del diccionario o a través del diccionario. Esto sencillamente es un parámetro, y como es un diccionario, se utiliza esto en Python para poder enviar todos los parámetros, toda la información del diccionario. Se envía un diccionario completo. Y nos hacemos la conexión y listo. Y después de hacer la conexión, recibimos lo que es el curso. El curso es el que nos permite hacer todo lo que consultas referentes y poder ejecutar las consultas correspondientes en nuestro gestor de base de datos. Recuerden que las librerías para conectarnos con nuestro gestor de base de datos realmente son APIs. APIs que eh, tienen incorporado en este caso, se instalan las librerías, o en el caso de Java, pues vamos a descargarnos nuestro archivo que nos permite hacer las conexiones. Entonces, sencillamente es una serie de librerías que hacen la conexión hacia nuestro gestor de base de datos, que en este caso es MySQL. Entonces, nos devuelve el cursor y después de la conexión, revuelve el cursor, y con el cursor decimos que si existe el cursor, ejecutamos las queries. Las queries son las consultas de SQL. La primera consulta es para crear la base de datos si no existe, y la otra es para usar esa base de datos que acabamos de crear. En este caso, nosotros no estaremos haciendo esto así, sino lo vamos a crear de forma manual, pero pues les estoy mostrando que también se puede hacer. Entonces, si existe, pues las creamos. Y si no existe el cursor, es porque no se pudo hacer la conexión a la base de datos y sacó un mensaje, ¿sí? Eso está entre una validación, ese es el mismo tricache de Java, en este caso una excepción. Y si ahí todo está bien, pues él continúa, pero si llega a haber un error, lanza una excepción donde dice que error al crear la base de datos, ¿sí? Y sea que esté bien o sea que hay un error, al finalizar, nosotros hacemos una desconexión a la base de datos. Es importante hacer la desconexión. Cada vez que nosotros nos conectamos a la base de datos, hacemos la conexión para poder, más adelante, si necesitamos hacer una conexión nuevamente, pues la logramos hacer. Eso es importante porque estamos trabajando con una API REST. Recuerden que no estamos trabajando con una MVC o algo en una estructura diferente, ¿no? Son API REST. Entonces, de esta manera estaríamos inicializando nuestra base de datos, o sea, creando nuestra base de datos. Esto es lo primero que se hace cuando arrancamos nuestro proyecto. Nos conectamos a la base de datos y creamos la base de datos. Después llama a vista. Entonces, en este caso, vista es la que nos muestra acá esta vista, ¿sí? Y después, pues, depende de lo que usted elija. En el caso de que elija mostrar, pues entonces nos manda a vista Tinker, que es la que tenemos nosotros acá. Listo, eso ya lo mostramos. Bueno, vamos a ponerlo por acá nuevamente. Y en el caso de que yo le diga a vista Tinker, pues Tinker puede mostrar algo, crear, obtener todo, pues dependiendo de cada opción, me ejecutará cada método que está por aquí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En el submenú, que es este que está acá, este submenú, está llamándose al controlador. Entonces, al llamar al controlador, llamamos a su vez el cliente dado, que ya lo acabo de explicar. Bueno,
llamamos al controlador, podemos utilizar el método, en este caso, obtener cliente. Entonces se llama el método obtener cliente. ¿Qué sucede? Se llama el método obtener cliente y lo primero que hace es a través de dado es a llamar al método obtener cliente y le envía, perdón, obtener clientes, es plural, ¿no? No, sí es obtener cliente el primero. A mirar, confirmar. El primero es el de crear cliente, sí, obtener cliente, ahí está. Y le mandamos, obtener cliente, le mandamos la cédula. Eso es para saber, y le preguntamos que ingrese la cédula, recibimos la cédula y obtener cliente es para saber si la cédula existe o no existe, es para eso. Entonces, sí, obtener cliente, que es este, mandamos el que obtener cliente, recibe la cédula como parámetro. Fíjense que acá le enviamos, hacemos esto porque ya lo vimos, recibe la cédula como parámetro y entonces el método está recibiendo la cédula como parámetro. Y acá llama al cliente dado y llama al método obtener cliente. Entonces vamos a cliente dado, este es para conectar a la base de datos. Esto ya lo vemos por allá, eso ya lo enviamos. Cliente dado. Y cliente dado llama al método obtener cliente. Acá está. Entonces es un método que lo que hace es recibir la cédula. Al recibir la cédula se conecta a la base de datos, como lo expliqué ahorita. Revisa si el cursor existe. Si existe el cursor, entonces colocamos un string. No es más que, esos queries no es más que un string para que contiene la consulta. Seleccionamos de la tabla clientes, el ID del cliente, la cédula, el nombre, el email, el teléfono, la dirección. Y acá hay una unión. Si se fijan, acá hay un left join, en este caso para unirnos con la tabla preferencia. Ya estuvimos hablando de eso en clases anteriores, el tema del join. Entonces, tenemos la tabla cliente preferencias. Hay dos tablas, clientes y clientes preferencia. Y de cliente preferencia nos traemos la preferencia y nos traemos el ID. ¿Sí? Y donde está unido la clientes y cliente preferencia, está unido a través de la columna y de cliente. Y tenemos un web para que solamente se va a traer una sola cédula. Entonces le decimos específicamente que va a traerse la información que le solicité de estas dos tablas, pero donde la cédula coincida con la que estamos enviando. En este caso, ese porcentaje S lo que nos está diciendo es que se la vamos a mandar como parámetro, en este caso acá. Realizamos el curso, vamos a ejecutar esta query, pero va a recibir este parámetro aquí. Y esto es una tupla de Python. Las tuplas son sencillamente, es igual que los arrays, que las listas, pero son inmutables, no se pueden modificar. Entonces, en este caso, tenemos una tupla. Aquí en Python, como termina con comita, ya eso es una tupla. Entonces, recibimos el parámetro que envía el usuario, envía la cédula y esto es reemplazado aquí en porcentaje S. Y ya teníamos, le habíamos dicho a la consulta que traiga la información del cliente en las dos tablas correspondientes, donde la cédula consiga y en este caso ordenado de forma descendiente. Entonces, eso es para obtener un ID, es decir, cuando yo hago esto, cuando yo le digo acá, obtenga por cédula y le pongo la cédula, ya me olvidó qué cédula puse ahí, 1090 creo que es esta, y cuando le da OK, pues si la encuentra, la cédula la trae. Esa es la consulta que estamos haciendo nosotros acá. ¿Sí? Entonces seleccione todos estos datos de la tabla clientes unida en la tabla de clientes preferencias donde coincidan estas columnas, donde la cédula que ingresó el usuario coincida y ordenada de forma descendente en este caso. Aunque como esto es por idea, pues no importa. Entonces, ejecutamos la consulta, ¿sí? El concurso, ya sabemos, el curso es lo que nos devuelve cuando nos conectamos a la base de datos, nos devuelve un cursor. Entonces, en este caso, ejecutamos la consulta, que es esta query que está acá. Recibimos, hacer la consulta, recibimos nosotros la respuesta de la base de datos y si hay una respuesta, la devolvemos. Y si no, pues entonces devolvemos un objeto vacío, que quiere decir que no, un diccionario vacío que no encontró nada. Al final debemos desconectarnos y enviar la respuesta. Siempre es importante hacer las desconexiones a la base de datos. Si llega un error en la consulta, pues entonces sencillamente devolvemos un error. ¿Listo? Otra cosa importante que en el tema que estuvimos hablando nosotros de los temas de las transacciones, nosotros aquí, todas las consultas que están en Python, ya están por defecto activadas las transacciones. O sea que cada una de las consultas que estamos haciendo, viene el tema de las transacciones ahí incluido, ¿no? Recuerda que estamos hablando de que hacíamos cada una consulta y al final teníamos que hacer un commit y para ejecutar todas las consultas.
Y si hay algún error, entonces hacíamos un rollback, ¿no? Habíamos hablado de ese tema. Y acá, mira, acá precisamente está de lo que estamos nosotros hablando. Entonces, este era para el de obtener un cliente. Y así, cada vez que nosotros necesitamos llamar, por ejemplo, este era para obtener el cliente, saber si el cliente, la cédula existía, si la cédula ya existe, pues ya decimos que el cliente ya una cédula de ese cliente y no podemos crear entonces otro cliente, ¿sí? Eso sucede si yo le digo acá crear cliente y le pongo 1090, 123, 456, 789, entonces le doy OK y él me dice que ya existe un cliente con esa cédula. Esa es la misma información que yo le estoy colocando aquí, porque ya no puedo crear. En el caso de que no entre a esta condicional, pues entonces nos solicita la información de ingrese el nombre, el email, el teléfono, la dirección, que fue lo que hicimos nosotros al principio. Y obtenemos la información en estas variables. Después validamos que no estén vacías cada una de estas variables. Y si llega alguna de ellas llega a estar vacía, entonces mandamos una información. Los datos no pueden ser vacíos. Fíjense que está con el i, ya que todas deben estar completas. En algún momento en el que esté vacía nos sale el error de los datos no pueden estar vacíos. Eh, en el caso de que ya validamos que no estén vacías, entonces procedemos a crear cliente. En este caso llamamos del controlador, llamamos a crear cliente, entramos a crear cliente que es este. Ahora sí ejecutamos el i, como es la primera vez que vamos nosotros a crear un cliente, entonces creamos el UI para generar el cliente. En este caso le mandamos la cédula, recibe la cédula y se crea el UI que ya les mostré, que es estos números que vemos acá, ¿sí? Para cada uno diferente. Entonces se crea, recibimos ese ID, después llamamos a cliente entidad. Entonces, eso es algo muy importante también. Siempre tiene que haber un objeto y este es el objeto que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, si estamos creando un cliente, tiene que haber un objeto cliente. Si estamos creando un producto, tiene que haber un cliente producto y así con cada uno. Este es nuestro objeto cliente. Fíjense que tenemos un constructor. Esos son los diferentes parámetros que recibe. Tenemos el ID del cliente, la cédula, el nombre, el email, teléfono, dirección, preferencias y un ID. En este caso, en Python, los valores predefinidos, en este caso, ya vienen al final. Entonces, se coloca que el ID puede estar vacío o no. Esto es porque se está utilizando el mismo objeto, tanto para crear como para editar. Y cuando se crea, pues el ID es vacío, pero cuando se edita, pues viene un ID. Entonces, por eso se utiliza. Y los más atributos son iguales. Son los mismos. Y tenemos un método adicional para poder actualizar esos datos. Los datos que podemos actualizar es el nombre, el email, teléfono, dirección y las preferencias. Los otros datos no pueden ser modificados. O sea, el ID después de creado no puede ser modificado. Esa es nuestra entidad. Esto es el mismo pollo que nosotros hacíamos en Java. Es el mismo. Acá, a diferencia de Java, que tenemos que crear un getter y un setter, pues acá se trabaja de una manera distinta, pero lo mismo. Tiene el mismo constructor y métodos adicionales, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra entidad. Esa es la entidad. Cuando nosotros vamos a crear un cliente, entonces llamamos esa entidad, estamos alimentando los parámetros. Eso es lo mismo que decíamos nosotros. Producto igual a new producto y a través del constructor mandamos los parámetros. Es eso, si se dan cuenta, dice cliente entidad, es el constructor del cliente entidad y nos pide todos esos parámetros. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, mandándole todos esos valores a través de ese constructor. Ya con eso nos entrega el objeto cliente entidad ya creada. Haga cuenta que eso es lo mismo que hacíamos en Java cuando le colocábamos el cliente y acá la palabra new. Era lo mismo, es lo mismo, solo que no existe acá la palabra new y aquí no hay que especificarle la clase, ¿no? Porque acá no se especifican los tipos de los datos. Entonces, creamos el objeto cliente entidad y utilizamos el método de crear cliente de DAO. Entonces utilizamos el método crear cliente. El método crear cliente recibe el objeto cliente, por eso es que le mandamos el objeto cliente creado anteriormente, se lo mandamos como parámetro. Él recibe el objeto cliente y se coloca la consulta. En este caso es un string. A mí me gusta colocar primero el string y después ejecutar la consulta. Esa es mi forma de hacerlo. Entonces, inserto en la tabla clientes, en las siguientes columnas, los siguientes valores. Miren que las consultas de SQL, no importa en qué lenguaje está, son exactamente las mismas, ¿no? Esas consultas, por eso se les muestro esos proyectos, no importa que esté en Python, las consultas siguen siendo las mismas que hemos estado mirando por ahí.
Entonces, insertamos en la tabla clientes en las siguientes columnas los siguientes valores y los valores porcentajes se refieren a los parámetros que yo voy a colocar aquí. Entonces, como estoy recibiendo un objeto, entonces recuerden que nosotros cuando creamos un objeto, pues queríamos tener la información del objeto, decíamos cliente punto get y ahí teníamos nosotros el nombre, por ejemplo, el nombre y los métodos, ¿no? Decíamos eso y para tener el método. Pues acá no hay que necesidad de colocarle punto get nombre tal cosa, sino le colocamos cliente y de cliente una vez, cliente cédula para obtener cada uno de los valores. Cliente es el objeto y ese es el ID, la cédula, el nombre, el email, el teléfono y la dirección. ¿Sí? Entonces, ya con esto estaría ejecutando lo que haría la consulta, se me ejecuta y se me inserta en la base de datos. Si llega a tener preferencias, si el cliente es si tiene preferencias, pues entonces inserta las preferencias en, igual, con los mismos valores y la misma cosa. Y en ese momento es que se ejecuta el commit. Fíjense lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos en la parte teórica del tema de las transacciones, ¿no? Entonces, acá no hay que especificarle que es una transacción. Sencillamente le colocamos una consulta, le hacemos otra consulta y hacemos un commit, en este caso, para que ya se haga la persistencia en la base de datos. Si llega a haber un error en el momento de alguna de las consultas anteriormente establecidas, entonces lo que se lanza es una excepción y se hace un rollback. Recuerden que eso estuvimos hablando en clases anteriores. Y al hacer el rollback, si llega a haber un error aquí en las consultas, pues lo que se va a hacer es dejar la base de datos en el estado donde estaba funcionando normalmente. ¿Mm? Bueno, en este caso hay dos inserciones y en este caso un select. Recuerden que las transacciones se hacen para las inserciones, actualizaciones y eliminaciones. En el tema de las consultas de select no es necesario el tema de no se trabaja el tema de las transacciones, ya que solo vamos a obtener información, no modificar la base de datos. En este caso es una, por eso es que el commit termina acá, ¿no? El select, vamos a decirles, vamos a seleccionar las siguientes columnas de la tabla clientes unido con la tabla preferencias. En este caso, donde el ID del cliente coincide. Fíjense que es diferente a la de anterior, porque la anterior estábamos buscando por la cédula, aquí era por la cédula, era la única diferencia, y acá no es por la cédula, sino acá es por el ID. Sí, pero la consulta es exactamente la misma. Nos ejecutamos la consulta y nos traemos la respuesta. Si la respuesta es correcta, la devolvemos. Y si no, devolvemos un objeto vacío. Lo mismo, si llega a haber un error, devolvemos un objeto vacío. ¿Mm? Esa es la forma de crear eh, en crear una entidad. Ella nos devuelve el objeto vacío o nos devuelve el objeto creado y con eso entonces volvemos y lo empaquetamos en el objeto. Tengan en cuenta esto. Cuando nosotros recibimos información del from, necesitamos un objeto para empaquetar esa información y mandarlo hacia la base de datos. Pero igualmente, cuando recibimos información de la base de datos, como en este caso está devolviendo cliente creado, miren, aquí nosotros devolvemos o un objeto o devolvemos la respuesta. La respuesta normalmente es una tupla con toda la información, es decir, con toda la información del cliente, la cédula, el nombre, el email, teléfono, dirección. Entonces lo que nosotros hacemos es recibir esa tupla y empaquetarla en un objeto entidad. En este caso, como es una tupla, para manejar tuplas como parámetros en Python se utiliza asterisco. Y lo que hace es hacer un mapeo, agarrar cada uno de los valores de las tuplas y ponerlo en cada uno de los atributos de cliente entidad. Entonces lo que va a hacer es agarrar cada uno de los valores de la tupla y la tupla, recuerden que es una lista que no se puede modificar. Ahorita eso es un array que no se puede modificar. Entonces agarra cada uno de los elementos de esa tupla y los va a mapear en cada uno de los atributos correspondientes. Lo del mapeo y eso lo hablaremos cuando estemos en nuestro proyecto para que lo entiendan mejor. Entonces estaríamos convirtiendo después objeto lo estaríamos convirtiendo en un diccionario. Si existe un cliente, lo convertimos, hacemos el mapeo y lo convertimos en un diccionario. Si no existe, seguimos devolviendo el objeto vacío. Y esa es la forma como crearíamos nosotros en nuestro cliente. Al crear el cliente, entonces verificamos si el cliente fue creado. Si no, pues error al crear el cliente. Y si sí, mostramos la información del cliente creado exitosamente y devolvemos, en este caso, la información en un JSON, como lo vimos hace rato cuando lo creé aquí, me salió el mensajito por aquí. ¿Sí? Esto es simulando lo que realmente hace el API. Lo que además, esto no es un API, si podemos hablar, estamos hablando de un MVC porque está la vista ya incluida,
pero pues en lo que nosotros vamos a hacer, también tenemos que hacer el mismo proceso y agarrar la información y hacer la serialización de datos para convertirlo en JSON para poderlo enviar al front. Entonces acá se está simulando esa parte. Y así como hicimos el de crear clientes, pues pasaría lo mismo para cada uno. Bueno, para obtener todos, pues es lo mismo de obtener clientes. La única diferencia es que el de obtener clientes se le especifica una cédula y en obtener todos no, sencillamente se solicita toda la información. Entonces, en obtener todos, lo que hace es llamarse al método obtener todos y que me trae el array con todos los clientes y lo que hago es lo mismo, revisar, en este caso, creo un array con los objetos. En este caso lo que estoy haciendo es una comprensión de listas y lo que hago es agarrar toda la array de los clientes y en cada ciclo tomo un cliente y mapeo esa información. Recuerden que cada cliente me entrega una tupla y entonces mapeo en la entidad, es decir, para que quede exactamente con esos mismos atributos y lo convierto en diccionario y los meto entre una lista. Al último me va a entregar una lista, un array con objetos cliente entidad. Ese es el mapeo que nosotros hacemos. Y en Java hacemos exactamente lo mismo. La base de datos nos devuelve algo y nosotros lo que hacemos es hacer un mapeo en los diferentes objetos para volverlo a la parte del front. ¿Sí? No importa en qué lenguaje, el concepto es el mismo. En este caso lo que cambia es un poco la sintaxis. Y si nosotros vamos a cliente dado en obtener clientes, pues lo que hace es que dice seleccione todos estos datos de la tabla clientes unido con la tabla preferencia. La diferencia de la consulta que vimos ahorita es el where, que es que acá le decimos que traiga todos esos datos de esas tablas, pero de un cliente en específico o cree un tiempo en específico. Aquí no, aquí le estamos diciendo sencillamente traiga todo. Tráigase todo y mire que no está el where por ningún lado porque no nos interesa decirle que es la información de un solo cliente, sino todo lo que encuentre en la tabla clientes unido con el cliente de preferencias, tráigalo. Si hay, en este caso se utiliza el left join, en este caso lo que estamos diciendo es que tráigase toda la información de la tabla de clientes y si hay alguna relación con la de tabla de cliente de preferencias, también tráigase eso, si no, no se traiga nada. Entonces, y me trae la información. Y las consultas son iguales, siempre es igual, mire, consulta, ejecución, respuesta y siempre dentro de una excepción. Eso es bueno cuando ustedes están haciendo un proyecto, mantengan una estructura siempre. Primero, si hay un cursor, lo hacemos. Si no, pues no se pudo conectar a la base de datos, porque si no hay un cursor es porque no se conectó a la base de datos. Después hacemos una validación. Si hay un error en la consulta, botamos un error y si hay dos consultas para el tema, hacemos un commit y un rollback. Y en el caso, y siempre al final, siempre es conectar y siempre enviar la respuesta. Si se da cuenta, todos tienen exactamente lo mismo. Mire, tiene un cursor, devolver un error si no se conectó a la base de datos. En este caso, como habían varias consultas de modificación, entonces se hacía un commit y si no, se volvió un rollback y al final siempre se desconecta. Siempre es lo mismo, mantener una misma estructura, ¿no? Ese es Seula, ya lo vimos. Y para actualizar clientes, en este caso, bueno, cuando teníamos todos obtener clientes, cuando teníamos todos, hacíamos lo mismo, pero en este caso volvíamos un array, ¿no? Y devolvíamos el array, si no llegaba algo, pues no hay clientes creados, puede ser que esté vacío, entonces si no hay clientes, porque nos devolvieron, si se dan cuenta, en obtener clientes, puede ser que esa lista esté vacía, es un recorrido y esté vacía, entonces sencillamente, si está vacía, pues no hay clientes creados. Y después lo que hacíamos era mostrar en la tabla, mostrábamos los clientes obtenidos y mandábamos la información por un JSON si la queríamos tener así. Y por eso es que se mostraba en la consola la información en JSON. Ese, y el de tener cliente ya lo vimos. El de actualizar cliente, pues entonces era lo mismo que el de crear, eh, excepto que teníamos que especificar el ID que íbamos a modificar. Entonces ingrese la cédula para modificar, obteníamos el cliente, revisábamos si existía el cliente, entonces vamos al método obtener cliente que vimos al principio, recibíamos si el cliente existía. Si no existe el cliente, entonces no existe el cliente con esa cédula, que es el mensaje que yo le doy cuando yo le digo acá actualizar y me pide la cédula y yo le pongo 1, 2, tal y le doy OK, pues no existe, no encontró el cliente. Ese es el mensaje que me está dando, no encontró el cliente. En el caso de que sí lo encuentre, pues me solicita la información que yo quiero solicitar y después voy a actualizar cliente mandando todos esos parámetros. En actualizar cliente, recibe todos esos parámetros. Lo que hago es agarrar todos esos parámetros que me están llegando y se los envío en un diccionario como parámetro. Esta es la forma de enviar en Python los parámetros como un diccionario, entonces utilizan dos asteriscos.
y se lo mandamos a la entidad. ¿Qué hace esto? Pues lo que hace es un mapeo, agarra cada uno de los valores que están entrando y los mapea en cada uno de los atributos correspondientes a la entidad, que es una manera fácil de trabajar el tema del mapeo acá. Y ya con eso ya tengo el objeto de cliente creado. Después utilizo actualizar. Le mando los datos que quiero actualizar. En este caso le mando el nombre, el email, el teléfono, la dirección y las preferencias. Esto lo hago en el método de la entidad de actualizar. Es este método que está acá. Le mando el nombre, el email, el teléfono, la dirección y preferencias. Ahí está. Ese es el único método que tengo adicional. Entonces actualizo los datos, quiere decir que este método se va a encargar de agarrar los valores que le estoy mandando y reemplazar los valores que tienen, que están predefinidos en el atributo. Eso es. Entonces, ya teniendo los datos actualizados, ya vamos a actualizar cliente de DAO. Vamos a actualizar cliente de DAO, le mandamos el objeto y hacemos la consulta. Vamos a actualizar de la tabla cliente en la columna, le vamos a colocar en la columna nombre, le vamos a colocar esto, en la columna email, le vamos a colocar esto, email, teléfono esto, dirección esto y cédula esto, si se dan cuenta. Y cuando ejecutamos la consulta, le estamos mandando del objeto cliente lo mismo, los diferentes valores de los atributos. El nombre iría aquí, el email, eso se reemplazan, ahí están los colores inclusive. Porcentaje S se reemplaza con nombre, porcentaje se reemplaza con email y así se reemplaza cada uno. Se ejecuta la consulta. Después, si tiene preferencias, también se reemplaza, que ahí fue donde saltó ahorita, no se hizo el reemplazo, no sé por qué, pero bueno. Como hay dos consultas acá, entonces se hace un commit y porque hay dos consultas de modificación. Recuerden, actualización, eliminación o creación, varias consultas en una sola transacción, debe hacerse un commit para verificar que la transacción fue exitosa. Si en el caso de que no llegue a haber un error, pues entonces nuevamente devolvemos la base de datos a su estado original, para eso es el rollback, ¿no? Terminado eso, si pasa el commit es porque todo está bien. Entonces, en ese momento hacemos la consulta y nos traemos toda la información del cliente donde la cédula corresponda. Y hacemos lo mismo de hace rato. Nos traemos la respuesta. Si hay una respuesta, la traemos y no devolvemos un objeto. Y si sí está bien, pues la devolvemos y nos desconectamos de la base de datos. Recibimos ese cliente actualizado, que es un solo objeto, y en este caso lo mapeamos otra vez en la entidad y lo convertimos en diccionario para devolvérselo al que nos estaba solicitando. En este caso los recibimos acá. Si no se actualizó, si viene vacío, pues entonces no se puede actualizar. Y si sí, pues se muestran los datos actualizados. Ese era el de actualizar. Y el otro es el de eliminar. El de eliminar, entonces teníamos, ingrese la cédula, preguntamos nuevamente si la cédula existe, si existe, entonces continúa, si no existe, no se encontró el cliente, lo mismo es este mismo, si le voy a eliminar, me pide la cédula y yo le coloco cualquier cosa que no exista, pues me valida y dice no se encontró el cliente. Eso es este mensaje. Entonces llamamos del controlador, llamamos a eliminar cliente, vamos a eliminar cliente, el controlador lo único, el cliente no devuelve nada realmente, si quieren devuelve, perdón, el de eliminar no devuelve nada, si ustedes quieren devuelve un verdadero o un falso. En este caso llamamos al cliente dado eliminar cliente dado eliminar cliente recibe la cédula, la consulta es vamos a eliminar de la tabla cliente donde la cédula coincida, ejecutamos la consulta, si hay alguna modificación o si se nos trae algo, si hubo alguna modificación en eso, pues entonces devolvemos una respuesta, que en este caso es verdadero, y si no, pues devolvemos falso. Eso es algo que podemos colocar, verdadero o falso, o no devolver nada, ustedes deciden también, pero es bueno devolver, pues que el front sepa algo, ¿no? De qué es lo que se está devolviendo o qué se está haciendo. Si hay un error, pues revolvemos la base de datos a su estado original y devolvemos falso. Y al final, sea que haya un error o no, esto siempre se va a ejecutar, sea que haya una excepción o no. Desconectamos en la base de datos y devolvemos la respuesta. Y al devolver la respuesta, pues devolvemos ese verdadero o falso. Y al devolvemos acá. Y si existe, si hay una respuesta, si no hay, pues no se pudo eliminar. Y si hay una respuesta, pues el cliente con la cédula tal fue eliminado exitosamente. Ese es el CRUD con el controlador, el cliente dado y en este caso pues con la entidad. Tengan en cuenta que se trabaja los DAO cuando vamos a hacer solamente manejo de CRUD, cuando necesitamos consultas mucho más específicas, entonces es donde trabajamos con los repositorios, tal como lo vamos a hacer en nuestro proyecto. Y
Bueno, ya vieron funcionando el proyecto. Ya lo vieron. ¿Cómo lo ven? Preguntas. Espero que nos estamos calentando el cerebro para cuando vayamos a empezar a trabajar, porque todo esto que estamos hablando acá lo estaremos hablando allá directamente en nuestro proyecto, en nuestro código. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ya han trabajado con Python y MySQL así? ¿Mm? ¿Se entiende el proceso? ¿Mm? ¿In progress? Ok. Recuerden que estamos mezclando conceptos que hemos estado hablando anteriormente, ¿sí? La mañana estaremos haciendo la práctica directamente esas consultas nosotros, pero todo esto es como para que ya vayamos nosotros calentando. Pregunta hasta acá, por favor. Sofía, Socra, Santiago, Sebastián, Nelson, Milton, Mercedes, Manuel, Lu, Leonardo, Juan, Johan, John, Johan, Air, Diego, Daniel, Daniel, César, Carlos. Python, concepto, y básico. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, y ese sería pues un software. ¿Qué cambia de un proyecto más grande? Pues la interfaz y toda la lógica que usted le meta más, ¿no? Pues es una interfaz súper sencilla porque acá este proyecto, el bootcamp de ellos solamente era referente a Python. Esto era algo súper simple. Entonces no nos interesaba tanto la interfaz, sino nos interesaba más que todo, era todo el tema del backend, ¿no? Bueno, entonces miremos el otro. Cerremos aquí. No lo voy a cerrar por si de pronto, bueno, voy a cerrarlo. Dejémoslo ahí. Bien, ahora tenemos uno con, ese tenemos, este va con este, sí. Tenemos uno con JavaScript, ¿sí? Vamos a revisarlo. Primero miremos la estructura del proyecto. O vamos a arrancarlo primero y ahí vamos mirando. Entonces, este estaba el front, así es, estaba el front normalito. Aquí, no está, aquí estaba con este, ¿de qué grupo era? Este, ¿de qué grupo era? Ese era el de integrador de los de Pereira, si no me equivoco. Ujú. Ah, no, mentiras, esos eran los de innovador, creo, ellos. Dos proyectos, ellos tenían que hacer dos proyectos. No sé, eran los de integrador, lo mismo de ustedes. Bueno, entonces, aquí, este, vamos a ponerlo acá. Entonces, este era, si era el backend de este. Creo que sí. Corrámoslo y ahí nos damos cuenta. A ver si toca. Este era 180 y este que no me acuerdo si era el mismo proyecto. Parece que sí, me parece que este era, si no me equivoco, me parece que este era el login. Este estaba lanzándose igual con esta.
pero creo que se estaba con otro, con el puerto 3000 más. Este es el 8080. Y acá, porque acá estaba sin front. Sí. Bueno, entonces tenemos así, cerremos acá este, entonces acá no esto. Tenemos el front, tenemos el CRUD, este es un servicio del CRUD y este es el servicio de autenticación. Son dos servicios que estaban funcionando. Nosotros vamos a hacer solo el servicio del CRUD, este, ¿sí? No vamos a hacer el servicio de autenticación, pero pues ahorita de pronto lo miramos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ese estaba con esta base de datos, a ver, eh, mi factura, esta es la base de datos, ¿hay algo ahí? Ujú. Em, mm, bueno, vamos a crear uno, que no me acuerdo, creo que eso no estaba con roles, eso estaba de usuarios normales, ta. Creamos uno ahí. Creemos maria@gmail.com y creo que hay una validación de contraseña. Creo que era mayúscula, minús. Nuestra había una validación, pero no me acuerdo qué validación había eso. Al momento de crear eso. Mm, componentes. Con caracteres especiales. 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y tal cosa. Entonces, minúsculas. Es que no estoy colocando minúsculas. Listo. Y sí, no sé por qué me sale ahí. No sé si está registrándose o no. No, minúsculas. Ya, no fuera eliminado ahora. Estaba ya con acceso abierto, pero ya no me acuerdo cómo era que tenía las variaciones. Eh, sé que está el problema ahí o que es que no entro a las variaciones. Pues que no me está tomando la. Vamos a confirmar, registrar. Voy a mirar aquí. Que no sé si acá este es el. Este es acá. Acá están los errores. A ver si también es acá que nos está conectando el corte permitido a los cores. Vamos a volver a lanzar. Y vamos a mirar. Si dices. El tema es el tema de los cores.
Es ahí el problema. El... Parte de eso, bueno, certificación del servicio. ¿Dónde está la parte de dónde puede ver la parte de seguridad? ¿Dónde está? Eh, es porque tiene localhost 3000 de la parte del front, o sea que ese no es el front, entonces ese no es el front de ese proyecto. Ujú. Ahora sí. Ese no era el front, por eso lo estaba, eh, era diferente. Era por el tema de los cores, lo que les estaba explicando hace rato, ¿no? Bueno, de una vez ya que estamos acá. Les estaba hablando del tema de los cores. Fíjense que en Python estaba los cores y estaba acceso para todos los métodos y todos los IP. Aquí ya no, aquí la seguridad es diferente. Fíjense en que hay una lista blanca que debe ser específicamente ese IP. Si no es con ese IP y con ese puerto, sencillamente no lo arranca, ¿no? Entonces, fíjense que tocó colocarle específicamente para que pudiera eh, en pasar a ese IP. Entonces, este es el archivo de configuración de nuestra aplicación. Eh, Cuando arranca esto lo vamos a hablar de esto más adelante cuando estemos por allá en Node. Acá arranca nuestro servidor y en ese momento apenas arranca nuestro servidor, que es un servidor con Express, y hacemos la configuración. Acá te llamamos todo lo que son las variables de configuración. En este caso, las variables de configuración las tenemos aquí. Esto es importante, las variables de configuración, porque una cosa es el desarrollo y otra cosa la producción. Entonces, los desarrolladores tienen sus propias credenciales para poder hacer el desarrollo previo y después ese código se lo pasan a otra persona, como sea que esté estructurado la empresa, ¿no? Termina el desarrollo y ese código se lo pasa a otra persona, puede ser la que se encarga de poner en producción, suponiendo que ya pasó por calidad y por todo eso. Entonces, la persona de producción lo único que tiene que hacer es cambiar este archivo ya que ese es el archivo del desarrollador y lo cambia por el de él, que él sí tiene las verdaderas credenciales para la puesta en producción. Entonces, en la puesta en producción el puerto puede ser diferente, el nombre puede ser distinto, el usuario puede ser distinto, las passwords, todo eso por cuestión de seguridad. También si se da cuenta, acá les estaba hablando de los JSON Web Token, que era el tema de autenticación. Cuando yo me hacía un registro, la plataforma, al momento de loguearme, perdón, la plataforma me generaba un token específico para mí, pero esos tokens se generan con unas palabras o con en este caso, un secret ya establecido. Ese secret pues está oculto. Lo que hace es tomar ese secret que es único y con ese secret o con cualquier cosa que quiera usted utilizar más adelante, un correo, lo que sea, usted puede generar un token y ese token pues va a ser único para ese usuario, ¿sí? Entonces todo esto debe estar oculto, ¿sí? Por supuesto, en desarrollo no nos importa esto, porque en desarrollo lo que nos interesa es que el código funcione, pero ya cuando se va a poner en producción, pues sí que debe
tener todos estos datos y por supuesto de tenerlos solo la persona encargada de eso, ¿no? Ya que otra persona por seguridad no debería tenerla. Entonces acá en este archivo, es un archivo que no se sube en los repositorios ni nada por el estilo, lo tiene la persona encargada de eso. Entonces tenemos el IP, en este caso localhost, el puerto por donde esté arrancando. La base de datos está en el 3306, se está trabajando con SAM, por eso es 3606, el nombre de la base de datos, el usuario, por defecto SAM no tiene password y como les digo los otros datos. Entonces, este archivo está oculto y se crea otro archivo para tomar los datos de ese archivo. En este caso, ¿dónde lo puse? Aquí. Este archivo entonces se encarga de ir a buscar en nuestro PAP las variables de entorno y entonces lo que toma acá es eh, toma estas variables y esos valores de esas variables y las coloca en un objeto. En este caso estamos creando un objeto con diferentes variables. Este es el objeto que nosotros exportamos. Entonces, ya con esto en todo el código podemos nosotros manejar con este objeto. Pero si el archivo se cambia, pues sigue siendo el mismo código y lo único que va a cambiar son pues los valores de esas variables, ¿sí? Pero el código sigue siendo exactamente igual. Entonces, este archivo siempre hay que crearse, estos dos archivos, ¿no? Ya cuando estamos hablando de un proyecto real. Entonces, nosotros también estaremos haciendo lo mismo, pero en este caso con Spring Boot es diferente. Eh, entonces se crean las variables. Esas variables son llamadas acá, se llama express para montar nuestro servidor, se llama las variables, en este caso el puerto donde está corriendo nuestra aplicación y se llaman de una vez los settings. Entonces, al llamar acá la configuración, nosotros estamos llamando a la configuración. Aquí estamos llamando a unos middleware, que en este caso nuevamente aparece los core. Fíjense que core es una librería, exactamente la misma librería que estamos viendo en Python, por supuesto, pues es otro lenguaje, pero es lo mismo, hace exactamente lo mismo. La diferencia es que yo estoy modificando esos core. Fíjense que en Python le estaba diciendo que cualquier método y cualquier origen, le decía yo en Python, ¿sí? Aquí no, acá está pasando por un objeto que contiene una lista blanca para los orígenes y dice que si sí, pues entonces bien, y si no, pues no se permite los core, que era lo que me estaba mostrando en el tema del front porque el IP era incorrecto. Y sí está permitiendo cualquier encabezado y cualquier método, es decir, puede ser get, post, delay, put, cualquiera puede ser, no se está filtrando ahí, ¿sí? Y también utilizan otros middleware adicionales, estaremos hablando de eso más adelante, por ahí en Node, pero los middleware adicionales que nos permite darle más seguridad o si nosotros siempre vamos a trabajar con recibir valores en JSON y enviar en JSON, también hay middleware para eso, diferentes. Los middleware son archivos, scripts que se encuentran en medio de dos servicios. Entonces, cuando un servicio solicita información de otro servicio o va a recibir información de otro servicio, nosotros podemos colocar un middleware que haga ese intermediario para poder validar, por ejemplo, en este caso, que los valores que nos manden por proteger de pronto cualquier petición de cualquier URL. Hay middleware que ya vienen con las protecciones básicas, hay middleware que nos permite configurar los cores, hay middleware que permite verificar datos en los encabezados, en fin, hay diferentes tipos de middleware. Entonces, son intermediarios, ¿sí? Desde el front al API, antes de llegar al API, ellos están ahí metidos. En este caso, ejecutamos la configuración. Mire que acá tenemos el middleware de JSON. Todo lo que sale y entra en nuestra aplicación está en formato JSON. Y acá, entonces, es por el tema de seguridad. Entonces, pasa por esta lista blanca. Cualquier otra petición que no esté en este IP, como lo vimos ahorita, pues sencillamente no es permitido. Ese es nuestro primer filtro. Bueno, y aparte de otros filtros que usted quiera agregar, ¿sí? Después, entonces, como le digo, está el middleware de JSON. Después de eso empiezan nuestros set point. Estamos trabajando en este caso con esta API de la parte de autenticación. Así que hay una ruta de autenticación. Estas son las mismas rutas de obtener, crear y actualizar que vimos nosotros ahorita en Python, pero en este caso es para autenticarnos. Y también tenemos unas rutas protegidas. Las rutas de autenticación son las rutas que nos permiten hacer el login, el registro. Y las rutas protegidas son pues otras rutas que para
crear, editar, actualizar, pues necesitan la autenticación, de lo contrario no pueden acceder a ellas, ¿sí? Entonces, digamos que esas serán las rutas públicas. En este caso, esta ruta es llamada desde este archivo que se encuentra acá y vemos la estructura, como la estructura básica. Entonces, así va a estar nuestro proyecto. Entonces, tenemos nuestra aplicación, en nuestro caso de Java, tendríamos nuestra clase principal, que es la clase main. Acá tenemos nuestra script de nuestro servidor y tenemos la carpeta útil. Ya les expliqué para qué. Fíjense que acá tenemos el mismo archivo de crearlo subir y es exactamente el mismo archivo y estamos trabajando con la misma versión que trabajamos en Python, con la versión 5, y hace exactamente lo mismo. Es un método que recibe, en este caso, el username, la otra recibía la cédula, que también puede ser acá, y lo que hace es, a través de, con la cédula y con otro string que usted le coloca, lo que hace es generar un identificador único. Exactamente lo mismo que hacía el otro en Python. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que es exactamente lo mismo. Mire, crea exactamente, pero en este caso es con JavaScript, ¿no? ¿Cómo está? Entonces ahí tenemos. También tenemos para generar los tokens, lo tenemos acá en útiles. Entonces, ¿cómo se generan los tokens? Recibe ese usuario y acá es, lo que cuando nosotros generamos el token, pues el token viene con una información. En ese caso, esa información que estamos utilizando para enviar ese token, le estamos enviando el ID del usuario y el username del usuario. Usted decide qué quiere enviar en ese token. Tenga en cuenta que esa información no es segura, cualquiera puede descubrir qué información hay en ese token. Entonces, normalmente la información que nosotros enviamos acá es información que va a ser útil para nosotros en la parte front. En este caso es útil para poder identificar el usuario del tema del front y el nombre del usuario. Pero esto no puede compartirse contraseña ni nada porque cualquiera puede descubrir la información que está ahí dentro de ese token. Y acá, a través de una librería de JSON Web Token, lo que hacemos nosotros es crear nuestro token, colocarle la información que tiene el token, la configuración. En este caso, lo estamos utilizando para crear nuestro token, estamos utilizando eh, nuestro, nuestra palabra secreta. En este caso, pues estamos utilizando esto. Que podemos generar estos... bueno, puede ser con un SHA o alguna encriptación para que sea, no sea legible, sí, sea siempre encriptado. Pues hay varias formas de generarlo. En este caso, lo generamos y lo estamos utilizando aquí. Ahí ya me perdí dónde era que estamos. Estamos en servicio. ¿Y qué? Estamos en servicio y vamos para rutas, aplicaciones rutas. Ah, porque me salté. Me salté o lo cerré. Ah, que era que estábamos, ya lo había cerrado. Entonces, recibíamos la información que íbamos a ir de ese token, la palabra secreta que íbamos para utilizar para crear ese token y la expiración que iba a durar ese token. El token puede durar unos minutos, ya usted decide, y si lo decide unos minutos, pues tengo que cerrar sesión, pues volver a loguearme, ¿no? En este caso, lo coloqué una hora, la expiración. Tenemos el método para generar el token y métodos para verificar el token, ¿sí? En ese caso, pues, si eh, voy a crear o a actualizar, pues necesito verificar el token que sea correcto. Bueno, esto es para crear el UI también, pero eso es con la versión 4. Eso es otra, la misma de crear el UI, pero esto es con la versión 5. Y aquí es para generar ese token, esa clave secreta para generar el token. Esta es una forma de hacerlo sin problema. O sea que esto creó esto. Como les decía, entonces hay varias formas de crearlo. Este es el archivo para crearlo. Bueno, entonces em, me manda a rutas y esa es este archivo de rutas. Entonces tenemos como útil, también tenemos nuestra carpeta de rutas. Nuestra carpeta de rutas estarán las rutas que tengamos para cualquier cosa que vamos a hacer, para crear, editar, actualizar. Si tenemos productos, entonces tenemos nuestras rutas de productos y ahí tendremos todo para crear, actualizar, eliminar, obtener productos, todo ahí. Si vamos a usuarios, tenemos nuestras rutas usuarios, tenemos todas nuestras rutas de usuarios, o sea, todo viene empaquetado. Un script para rutas, un script para productos, para usuarios, proveedores, ta, ta, ta.
cada uno diferente. En este caso, acá es un API para autenticación, entonces hay una ruta para autenticación y acá están las rutas protegidas. Quiere decir que acá irían todas las otras rutas que queremos proteger. Por ejemplo, si tenemos productos y categorías, todas las rutas que vengan aquí antes de pasar a la ruta, tiene que pasar por la autenticación. Entonces debe pasar por la autenticación y debe decir, ok, entrégueme el token. ¿No tiene token? Qué pena, pero hasta aquí llega usted. No deja pasar. ¿Sí? Entonces acá tenemos ese middleware que es el tema de autenticación. Y si existe el token, me permite, y si no existe, pues sencillamente no me deja pasar. Miren, acá tenemos, ese es un archivo middleware, es esto que está acá. Y esto es lo que se encarga de eso. Recuerden lo que les dije, el middleware siempre está en intermedio de dos servicios. En este caso, lo que hace es revisar el token. Si no existe el token, pues no existe el token. Y si existe, debemos llamar al método verificar token. El método verificar token es este método que está acá. Y verifica el token. Y si el token está bien, pues entonces él dice que todo está bien. ¿Sí? En este caso, eso es lo que se encarga. Eso es para rutas protegidas. En las rutas que no son protegidas, que son públicas, pues de una vez ya van a los endpoints correspondientes. El endpoint de esto es para el tema del login y registro. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos hacer, va al controlador. Hay dos métodos. El tema, si queremos nosotros hacer un registro, queremos hacer una autenticación. En este caso, fíjense en que la misma estructura que estábamos manejando nosotros en el controlador de Python, en este caso, estamos recibiendo tenemos peticiones y respuestas como parámetros y aquí estamos en servicio. Acá no veo el servicio, vamos a abrirlo. Acá tenemos una carpeta de servicios. Ojo con esto, esto es importante. Eh, la estructura que nosotros vamos a manejar son controladores, servicios y repositorios. Y por supuesto, los modelos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Se dan cuenta, hay una carpeta para servicios, hay una carpeta, bueno, para modelos, hay una carpeta para repositorios y hay una carpeta para controladores. Ahí, esa es nuestra estructura. Adicional de eso, pues están las de configuración, y acá, por ejemplo, están las variables de entorno que les coloqué, les dije, y también están la configuración de nuestra seguridad, y también va a estar la conexión a nuestra base de datos. Ese es nuestro archivo de conexión a la base de datos. Acá está MySQL. Fíjense que es lo mismo que tiene Python. También hay una, hay una librería que es nuestra API que nos permite conectarnos a nuestro gestor de base de datos, y Java también la va a tener. Y acá lo que se permite es colocarle toda la configuración necesaria. En este caso, la configuración necesaria se encuentra en las variables de entorno. Aquí está todo nuestro host, puertos, igual que teníamos nosotros en el diccionario de Python, pero acá lo tenemos mucho más seguro con la variable de entorno. Entonces, configuramos todo este objeto y se lo mandamos a este método que se encarga de hacer la conexión de nuestra base de datos, y él es el que se encarga de hacer todo ese proceso. Entonces, bueno, ahorita miramos dónde la estamos llamando. Y acá estamos, eso es lo que tenemos acá en configuración. La conexión a nuestra base de datos, el entorno y la configuración de nuestra parte de seguridad. Los controladores, en este caso manejamos de autenticación y no, de usuario no tenemos nada, pero acá pueden ver los diferentes controladores. Y los middleware ya les dije para qué eran. Y el modelo, pues siempre hay un modelo con el que vamos a trabajar. Si vamos a crear usuarios, pues debe haber un modelo para usuarios, igual que en el anterior para clientes también había un modelo para clientes. Igual, es una clase, igual, tiene un constructor, lo mismo, así como estaba en Python y así en Java. Entonces tenemos la clase usuarios, fíjense que la clase empiezan en mayúscula, tenemos un constructor, recibimos el objeto de ese constructor, y acá estamos haciendo la inicialización de esos atributos y sencillamente devolvemos el objeto. Eso es todo. También puede crear uno para actualizar, igual que hicimos nosotros en Python, ¿no? ¿El token tiene algún tiempo de expiración? Sí, ya lo dije ahorita, lo mostré, ¿no? El token tiene una expiración de 1 hora. Aquí está. Entonces, el modelo. Bueno, entonces el modelo siempre tiene que ir ahí, ¿no? Si vamos a crear productos, modelo producto proveedor, modelo proveedor es factura, factura. Acuérdense de lo que estamos hablando en nuestra parte de conceptos: factura, cliente, detalle de factura, productos, categorías. Cada uno debe tener su propio objeto. Bueno, entonces, pasando por la ruta, desde la ruta iríamos nosotros hacia el controlador. En este caso iríamos al controlador aquí para poder hacer el registro o el login correspondiente. En este caso, estamos llamando al servicio
que es este servicio que se encuentra acá. ¿Sí? Recuerden que el controlador va al servicio. ¿Por qué controlador, servicio, repositorio? Bueno, recuerden que el controlador, les estaba hablando cuando hablamos la primera clase del proyecto, el controlador recibe todo lo del front. Él recibe todo lo del front y regresa al front. Pero la lógica de nuestro negocio, la lógica de nuestro proyecto se encuentra aquí en el servicio. Es decir, aquí es donde usted va a hacer validaciones, aquí es donde va a hacer si tiene algún análisis de algunos datos, si tiene alguna operaciones, cualquier cosa, todo ocurre aquí, no en el controlador. El controlador lo único que va a hacer es recibir la información y regresar la información, recibe la información del front y entrega la respuesta de la base de datos. No más, no tiene ninguna otra operación. Todas las operaciones deben ir en el servicio, ¿sí? Aquí deben ir acá. Y el repositorio lo único que va a tener son las consultas hacia la base de datos, no va a tener nada más, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros del controlador, entonces llamamos al servicio y le vamos a mandar, en este caso, el usuario que nosotros vamos a crear. Mire que acá es igual, mandamos el servicio y el usuario que nosotros vamos a loguear y que vamos a crear. Él nos devuelve el usuario y si estamos creando el usuario, pues entonces devolvemos el usuario creado y con 201 para decir que fue todo creado. Si hay algún error, devolvemos un error 500 de que llega a haber un error. En el caso del login, entonces lo mismo, recibimos la información del usuario, que en este caso solamente es el login y el registro, y él nos devuelve un token, porque como les estaba mencionando, cuando yo me registro, pues lo que él hace es devolverme un token, y ese token es el que recibe el cliente, en este caso 200, de que todo estuvo bien, y si hay un error, pues 500, en este caso nos volvemos un error 500. Eso es lo único que hace el controlador, enviar información, recibir información y enviar información, no hace nada más. El servicio lo que hace es, en este caso, para el registro, si se dan cuenta, miren, llamamos al servicio, llamamos al método para el registro y de una vez creamos un nuevo objeto. Acuérdense que en Python hicimos lo mismo, llamamos a cliente, ya me olvidó cómo teníamos, al cliente, el objeto cliente. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, estamos llamando de la carpeta modelo, llamando a usuario, que es este. Y fíjense que es lo que estamos haciendo igual. Estamos creando un nuevo objeto, estamos creando un nuevo objeto usuarios y mandarle de parámetro, le estamos mandando lo que envió el usuario por el cliente, por el from. Entonces, lo que recibimos son todos los name. Recuerden que los que le está hablando el formulario, llenamos los input y esos valores son los mismos name y con esos names se crea un objeto. Entonces, los nombres de los names son los atributos de ese objeto usuario y son los mismos atributos que debe coincidir con los mismos atributos que tenemos nosotros en nuestro constructor de nuestro modelo. Por lo menos yo lo hago de esa manera, para que quede todo bien organizado. Entonces, se recibe, pongámoslo por acá, a través del controlador se crea ese nuevo objeto usuario, se alimentan esos atributos, creamos el nuevo objeto usuario y eso es lo que nosotros enviamos como parámetro al servicio. El servicio entonces está recibiendo un objeto usuario y se procede a hacer. Primero que todo, como está creando un usuario nuevo, lo primero que hace es encriptar, en este caso, la password. Entonces, es por eso es que nos queda acá la password encriptada de esta manera. Encriptar la password es muy importante. Entonces, encriptamos la password y después creamos el UI del usuario, tal como lo mostramos ahorita. Llega el usuario y se crea el identificador. En este caso, el identificador, pues es este que nosotros vemos acá. Ya que encriptando la password y creando el identificador, entonces ahora sí procedemos al repositorio a utilizar el método crear, le mandamos el ID del usuario, que es el identificador creado, le mandamos el username en este caso y le mandamos la password encriptada. El repositorio es el que se va a encargar de hacer las consultas hacia nuestra base de datos. En este caso, está recibiendo el ID del usuario, el usuario y la password, y acá está la consulta. Inserta en la tabla usuarios, en las siguientes columnas, los siguientes valores. Miren que allá teníamos porcentaje S en Python y acá tenemos signos de interrogación. La misma cosa. Y estamos recibiendo la consulta y le enviamos la consulta y mandamos los parámetros correspondientes. Igual, la misma cosa que hacíamos nosotros en Python, ¿sí? Recibíamos un resultado, ¿sí? Después leíamos el usuario el username de la tabla de usuarios donde el ID coincidía, exactamente lo mismo que estábamos nosotros haciendo en Python, ¿sí? Y si había algo, pues regresamos ese algo y si no, devolvíamos un objeto vacío. Si se dan cuenta, es la misma lógica
y las mismas consultas en Python que en JavaScript, cambiar la sintaxis. Y en el caso de que esto era para crear, y en el caso que estuviéramos buscando un usuario por el username, entonces creamos un método, le mandábamos el username, seleccione el ID de usuario, el username, la password, en este caso le colocamos un alias a la password encriptada y la devolvíamos como de la tabla de usuarios y donde el username fuera tal cosa y la regresábamos, o sea que este era para crear y este era para obtener un usuario, para saber si ese usuario estaba o no estaba. Eran dos métodos que teníamos nosotros en el repositorio. ¿Sí? Bueno, esto era para configurar la base de datos, que era la misma configuración de acá. Entonces, y así funcionaba. Si fuéramos a hacer el login, pues entonces era eso. Recibíamos nosotros el usuario, utilizábamos el método para mandamos la cédula, bueno, en este caso el username, el correo electrónico era. Recibíamos algo y ese algo que recibíamos lo mapeábamos en el usuario. En este caso era este modelo. Lo mapeábamos y verificábamos si sí, si había algo, pues entonces íbamos en este caso como el login, si existía el usuario, pues entonces queríamos verificar si ese usuario tenía un token. Y si hiciera un token, bueno, ese era para el login, si verificaba y si todos los datos coincidían, entonces le entregábamos nosotros un token y generábamos un token, ¿sí? Porque este era para el login. Para el login hasta ahora se genera el token. Entonces, si el usuario sí de verdad existía, entonces nosotros si comparábamos la contraseña que ingresó con la contraseña que está guardada en la base de datos, porque una cosa es la contraseña que ingresa el usuario por el from, es una contraseña, por ejemplo, 123, y otra cosa la contraseña encriptada, entonces utilizábamos este método para poder comparar la contraseña que ingresó por el from con la encriptada. Y si son iguales y el usuario coincide, pues entonces ahí sí generábamos el token y le entregábamos el token. ¿Sí? Ese es el tema del login. Entonces, acá lo importante es el proceso, que siempre es controlador, se crea el objeto, se mapea el objeto, base al servicio, el servicio base al repositorio, el repositorio nos entrega una consulta, nuevamente, si hay una respuesta por parte del repositorio, se procede nuevamente hacia a mapear la información para poder enviar el objeto. Siempre que recibimos información, mapeamos esa información en un objeto y siempre que se devuelve información, mapeamos esa información en otro objeto. Pues si se dan cuenta, así funciona. Recibimos, mapeamos en user y cuando devolvemos, mapeamos nuevamente en user. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto. Vamos a tener un controlador, vamos a tener un servicio, vamos a tener unas entidades, unos modelos, vamos a tener unos repositorios, vamos a tener bueno, en este caso las rutas las manejamos de otra manera, vamos a tener un llamado hacia nuestra base de datos, vamos a tener un archivo de configuración. Todo esto que tenemos acá lo vamos a tener, pero en Java. En este caso con Spring Boot. ¿Cómo lo ven? No lo probamos, ¿no? Vamos a probarlo. Si está funcionando, lo arranqué. Ah, no me logué. Ah, ya me acordé. ¿Cuál fue que puse yo? María, ¿no? Sí, no me acuerdo la clave. Sí, sí. María. Estaba probando ahí. Creo que era esa. Así. Entonces, ahí entramos a la plataforma, lo que tiene. En este caso es algo sencillo. Acá esto no se cambió, es un correo ahí. Aquí creo que este era el de carrito de compras. Entonces aquí era que tiene unos productos estar establecidos, que son estos productos que están aquí. En este caso tiene PC y revista, y tiene las categorías, son electrónica, libros y ropa, son categorías quemadas. Los productos pues son dinámicos y los usuarios son dinámicos. En este caso, si yo le doy acá a crear producto, acá yo puedo elegir las categorías. Esas categorías son las categorías quemadas, están leyéndose de ahí mismo. Entonces, electrónica, coloquemos un PC2, cualquier cosa ahí, un precio 100 y gamer, coloquemos ahí y le damos crear, producto creado con éxito y acá nos aparece el PC2. Este era para agregar al carrito, creo que era así, está vacío. Entonces si yo le doy acá en PC2 le voy a agregar, agregado al carrito, voy acá y ahí está el agregado, si agrego otro. Entonces, como ya he agregado uno, pues ahí me dice que por dos y me sale el precio multiplicado porque ya lo agregó y acá pues para sacarlo del carrito. Sacó uno porque pues hay dos.
Y aquí es para vaciar y pagar, hacen lo mismo, limpia el carrito, porque eso para vaciar, pues vacía el carrito y para pagar, pues simula como si pagó el carrito. Entonces aquí sale, y simula que pagó. Eh, eh, y si yo le doy acá en electrónica, bueno, aquí era para buscar, entonces creo que era buscar por categoría, entonces si le coloco acá creo que hay que colocarle tres letras, hay que colocarle tres letras, entonces acá estaba para buscar por dándole enter o dándole directamente acá en la lupa, cualquiera de las dos, y si yo le doy acá, entonces cambia acá el icono, y si yo le doy acá, borra y vuelve y cambia el icono y restaura. Si yo le doy acá, entonces me muestra el detalle y acá me muestra la información del producto. Aquí puedo editar el producto, pongámosle PS3, le doy editar, actualizado, ahí me cambia PS3, si voy acá atrás, ahí aparece PS3 y acá si le doy a eliminar, desea eliminar el producto PS3, si le doy a eliminar me restaura, me vuelve a la página de mis productos y en este caso limpia lo que le sería la tablita. Entonces, algo así estaríamos haciendo nosotros en nuestro, proyecto. Tendríamos un CRUD y tendríamos otra vista. Teníamos tres vistas. Entre esas está, y el CRUD, pues eso sería así, algo así. Tendríamos nosotros el de editar, el de eliminar, no tendríamos el de agregar el carrito, sino el de crear, editar, eliminar, mostrar. Y las tres vistas eran para la vista de inicio y la vista de otras dos vistas aún. ¿Sí? Y login no lo manejamos, eso no lo vamos a ver porque eso no está dentro del bootcamp. Y listo, ese es como el proyecto que hicieron, ese es en JavaScript. Pero lo que quiero mostrarles es que miren que no importa el lenguaje, la estructura es la misma. Entonces, la misma estructura que nosotros hagamos en Java, la pueden aplicar ustedes en Python, en JavaScript, en donde sea. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo ven? En JavaScript ya han hecho proyectos así, más complejos, más fáciles, parecidos. ¿Mm? ¿Está por ahí o está hablando solo? ¿No hay nadie? ¿Cómo nos fue, por favor? Bien, profe, están interesantes los temas y hay que ver cómo nos metemos con el de Java. Vamos a seguir con el mismo tema. ¿Cómo así? No entendí. No, que Mañana lo que vamos a cómo ver. lo desenvolvemos en Java, sí. Mañana estaremos haciendo la práctica de SQL, manejando ya SAM, ya haciendo consultas, las consultas que vimos hoy, pero las hacemos, ya estamos haciendo el laboratorio en las consultas nosotros ahí en SAM y terminado eso, el miércoles estaremos ya entrando a Java, haciendo nuestro CRUD en Java, pero con MySQL así, no sin ORM, sino nativo, así como estamos viendo ahorita las consultas nativas. Terminado ese proyecto, entramos al API ya con Spring Boot y con el ORM. Vamos a seguir con el mismo tema. No entiendo, Sebastián, la pregunta. Bueno, no sé si fue le respondido con lo que acabo de decir. ¿Cómo quedamos? Bueno, entonces, con eso terminamos por hoy. Mañana continuamos con el objetivo de establecer las bases visuales de interacción de nuestra aplicación, diversidad. Pero ustedes no son de diversidad. Recuerden que esto es un proyecto aparte que yo les mostré de los otros compañeros. Este de biodiversidad que les estoy mostrando es la que vimos, la de las aves, la de los compañeros de Explorador. Ese no es su proyecto, el proyecto de ustedes no es ese. Ese proyecto que están ahí era un ejemplo que yo les estaba colocando de, de, para que ustedes estudiaran en metodología Scrum y eso. El concepto es de las vías ferroviarias, ¿no?
Bueno, quedamos así, entonces nos vemos mañana y continuamos ya ahora sí con la práctica de SQL. ¿Listo? Profe, gracias. Bueno, nos vemos mañana, que estén bien, hasta luego. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Ujú.